temas que tienen contenido dentro de la evaluación. No es una evaluación difícil, simplemente connota los elementos principales de la tributación aduanera, ¿sí? Bien, mientras tanto voy a entrar al registro para registrar asistencia y dar inicio entonces a la sesión mientras los compañeros se van interconectando. ¿Sí, Jeremy? Me avisa si el audio se puede escuchar bien y luego la diapositiva también se puede visualizar bien. Bien, Jeremy está en pantalla, entonces lo que vamos a iniciar, pero antes voy a primero registrar la asistencia para ya dar inicio al tema porque tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a repasar rápidamente los puntos esenciales que se toman en cuenta en la tributación y adicionalmente lo que va a venir dentro de la evaluación. Bien, permíteme primero registrar la asistencia, ¿sí? Bien, Jeremy, ya está el registro de la asistencia, entonces demos inicio a la sesión de repaso general de todos los contenidos que hemos tratado. Y me dice, por favor, si esta PPT se puede visualizar, ¿sí? Es el repaso general de todo lo que hemos tratado. Aquí voy a ser un poquito más pedagógico, que sí que lo voy a graficar más para que se pueda entender, pero voy a respetar lo que dice la Ley General de Aduana. Recuerden que este tema abarca desde el artículo 100... Romina, muy buenos días. Esta sesión final, recuerden que es la parte esencial que necesitas para hacer una importación, ¿de acuerdo? Abarcamos desde el artículo 140 hasta el artículo 160. Muy buenos días, Michelle Altamirano. Voy a registrar la asistencia. Ya que tengo la mano en la asistencia, voy a registrarla de una vez. Listo, ya está registrado la asistencia Romina, Michelle y Jeremy, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. En pantalla tienes lo que vamos a hacer de manera general. Recuerden que hoy ya tenemos una evaluación y también les dije que tuvieran a la mano una calculadora y que hayas podido descargar de la web de tu site de alumno el material donde está la tabla de tributos aduaneros. Hay una tablita, ¿no?, donde están los cálculos del tributo aduanero. Bien, acá también lo voy a presentar en pantalla, que es lo mismo que coincide con lo que está en el site. Bien, demos inicio. Lo primero que debemos recordar es qué es el tributo. Esencialmente en la evaluación no pregunto qué es el tributo, porque el tributo no está conceptualizado ni definido en el mismo código tributario. Por tanto, la definición que se puede encontrar en la web, en Google o en algún blog de algún abogado, es el comentario general que se toma en cuenta en base a la experiencia, respetando los lineamientos que tiene el Código Tributario. Pero es imperioso recordar que el Código Tributario tiene dos secciones, la sección gramatical y la sección jurídica. Nosotros trabajaremos y haremos mención siempre a la sección jurídica. Quiere decir al vínculo que tiene una persona con los derechos y los deberes frente al Estado. Por eso que aquí en este tema hablamos de los sujetos obligados de la situación tributario aduanero. Ojo, esta es la parte tributario aduanero, no es la parte tributario general, ¿de acuerdo? Eso tomémoslo siempre en cuenta. Bien, adicionalmente entonces, pasemos a la siguiente parte. Es importante que siempre recuerdes que los tributos no le llames impuestos. Impuesto es una parte de los tributos. Si miras la PPT en la imagen, ves que yo comento que los tributos conforman los impuestos, las tasas y las contribuciones.
Es esa manera general, en el contexto del tributo aduanero, del tributo peruano en general. Pero en el punto aduanero solamente convergen los impuestos y las tasas, nada más. Las contribuciones no son parte de lo que va a ser nuestra importación de mercancías que compremos de otro país del mundo. Entonces debes recordar esa parte, ¿ya? Bien, adicionalmente entonces vamos a ver cuáles son los impuestos y debemos entender cuáles son las famosas tasas. Las tasas. Bien, entonces, veamos las tasas. Las tasas quedan subdivididas en arbitrios, licencias y derechos. Específicamente en la diapositiva marco que la tasa que tomamos en cuenta nosotros aquí son aquellas solamente vinculadas a los derechos arancelarios. Y le pongo la palabra clave que hemos trabajado en la nomenclatura arancelaria nosotros, que se llama el ad valorem. Cada vez que tú has clasificado una mercancía, siempre al costado del margen había un elemento denominado ad valorem que te indicaba un porcentaje. Entonces, impuestos más tasas. ¿Qué tasa? La tasa del derecho arancelario. Este nombre de derecho arancelario, un régimen aduanero en el cual las exportaciones lo reclaman, lo menciona en su propia ley, la devolución de los derechos arancelarios, ellos mismos lo manifiestan. En el arancel lo conocemos como el ad valorem, y para la determinación del cálculo de lo que tú has importado de China, Estados Unidos, de otro país, lo vamos a denominar la base imponible. Por eso debes comprender la relación que existe y el nombre según el ámbito. La base imponible. Como te decía, la base imponible es esto lo que vas a ver en pantalla. La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios, acuerde, la tasa, eso que tenemos cuando nosotros clasificamos, se determina conforme al sistema vigente. Quiere decir, si el arancel cambia cada 5 años, entonces debes estar pendiente que una nueva partida o subpartida debe haber nacido fusionado o debe haberse eliminado. Pero lo más importante es establecer que el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT determinan entonces los porcentajes nuevos que van a ser considerados, tanto en el 0, en el 6 y en el 11% y en el 4%. Entonces, la tasa del derecho arancelario se aplica de acuerdo al arancel vigente. Siempre tengamos presente el arancel vigente, siempre estemos pendientes de los cambios de los aranceles. Entonces, como ejemplo, tienes en pantalla que cuando hemos practicado nosotros la nomenclatura arancelaria, pues justamente hemos visto clasificando la subpartida y adicionalmente en el costado, como ves en pantalla, está el determinado ad valorem, ¿no? Que marca cada vez que tú clasificas una mercancía. Entonces, ese es el ad valorem, esa es la tasa, ese es conocido como el derecho arancelario. Pero la base imponible, aunque concuerda con ser igual al ad valorem o al derecho arancelario, para calcularlo se determina de la siguiente manera y forma. Vamos a ver a continuación. Hay que considerar si estamos en el 0%, en el 11%, en el 6% o el 4% de la base imponible. Pero ¿cómo se aplica la base imponible? Sería la pregunta, porque sí sabemos que la base imponible es igual al ad valorem de la clasificación arancelaria, pero necesitamos entender cómo se aplica. Y en la siguiente diapositiva, pues lo muestro, ¿no? Entonces, cuando queremos aplicar nosotros la base imponible, entonces estamos llegando a comprender que vamos a ejercer el pago, el tributo, la deuda tributaria, el adeudo, son términos que utilizan mucho en los escritos que comunica la Administración de Aduanas. La deuda tributaria, el adeudo o el pago de tributos, la gente lo dice de manera más sencilla en las agencias de aduana, el pago de tributos. Veamos. Entonces, ¿cómo está conformada la deuda tributaria aduanera? La deuda tributaria aduanera se conforman por los derechos arancelarios. Eso que marqué en las tasas, los derechos, o sea, el ad valorem, más los demás tributos, y cuando corresponda,
Y si es que te equivocas, las multas y los intereses, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante, las multas y los intereses. Entonces, tenemos claro entonces que el primer cálculo se va a basar en ese porcentaje que hemos clasificado, en ese porcentaje en el cual sabemos que es el 0, 6, 11, 4%, más los demás tributos que corresponden. Pero entonces, aún así, necesitamos entender que la base imponible toma los derechos arancelarios, pero hay que entender entonces qué es lo que conforma cómo se calcula la base imponible a partir de los derechos arancelarios que hemos clasificado. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. El derecho arancelario es el ad valorem, como es en la parte superior. Lo que sigue después de él se denominan los impuestos. El impuesto selectivo al consumo, el impuesto denominado IPM, impuesto de promoción municipal, el famoso IGB. La TD está exonerada, la considero aún porque es un proceso por ahora de exoneración, no está inafecta, no está. Y los derechos antidumping. Y pongo en blanco sobre la base que ves en la parte inferior, que cada vez que te equivoques en el tema de la clasificación arancelaria, entonces se te va a aplicar los recargos y las multas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué conforma el cálculo de los tributos aduaneros para la base imponible? El ad valorem, el impuesto selectivo, el IPM, IGB y los derechos antidumping. Cuando nos equivocamos, por eso no le he puesto en color la base, sino que le he puesto como recargos y multas, entonces corresponde entender que esto es por errores o situaciones en las cuales no estamos aplicando la importación. Entonces, los tributos aduaneros, veámoslo de manera más práctica. El primer tributo se llama el ad valorem, que has visto en el arancel, y que esto lo tomamos en cuenta para sacar los tributos. Y el ad valorem se rige por el porcentaje de acuerdo a la clasificación arancelaria. Es el primer tributo que grava siempre una importación. No importa que sea 0, grava 6, 11 o 4. El siguiente es el derecho específico, que no lo he colocado dentro de nuestra nómina porque precisamente solamente algunas empresas productoras exportadoras lo pueden manejar. Grava, dice, las importaciones de productos como el arroz, el maíz, la leche, el azúcar, el aceite, etcétera, ¿no? Son productos agropecuarios. ¿Cómo se fija el cálculo de ellos? Pues en el peruano, cada 15 días o el mes, sale publicada la denominada tasa de franja o la denominada derechos específicos, que se basará pues en el cálculo por tonelada métrica que se importen, porque estas mercancías son productos que se calculan a la tonelada métrica. El siguiente que tenemos son el IGB y el IPM. El impuesto general a las ventas se aplica casi a todo el universo de mercancías. ¿Que hay situaciones en ciertas mercancías que no aplican? Sí, correcto. Hay mercancías que no se le va a aplicar. Segundo, el IPM. El impuesto de promoción municipal es el tributo que se grava a los bienes que están afectos y que este conforma el 2% y el IGB conforma el 16%. Quiere decir que aquí no es como en una boleta o factura que tú recibes o una compra de un supermercado donde te graban el IGB y el 18% queda ahí. Esa IGB, ese cálculo es vinculado a la parte interna y local. En la parte aduanera se subdivide. El IGB se separa del IPM y cada uno tiene su porcentaje. Como puedes ver en pantalla, que está idéntico a tu tabla de cálculo tributario. Dice que el IGB se calcula a partir del valor en aduanas, del ad valorem de selectivo, y se multiplica por el 6%. Lo mismo, idénticamente, pasa con el IPM, pero la diferencia es que en vez de aplicar el 6%, sobre la base de eso le aplicarás el 2%. Esta parte todavía del cálculo no te marees porque vamos a hacer el cálculo y te lo voy a explicar paso por paso. Pero lo que sí debes tener en cuenta es una calculadora.
Entonces, sigue el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo, dice la diapositiva, que se grava aquellos bienes que son superfluos o banales. Por ejemplo, combustible, es lo que peleaban, ¿te acuerdas? Los transportistas AP hace unos días hicieron una huelga, ¿no? Pero no solamente el problema era el impuesto selectivo, no solamente era la reducción del diésel, sino que también habían problemas aduaneramente, que me sorprende que no se haya comentado en los diarios, que hay problemas muy serios en la parte aduanera con respecto a lo que vincula este problema con los denominados agentes marítimos, específicamente con ellos, con los transportistas de la línea navieras, implica problemas que de repente más adelante seguro no irán a un paro. Bien, también agrava el impuesto selectivo al consumo sobre los licores, los vehículos nuevos, usados, etcétera, las bebidas, los licores, etcétera, cigarrillos también. El cálculo de un impuesto selectivo al consumo, a diferencia de lo demás, se calcula por porcentajes y valor individual. Veamos la siguiente diapositiva. Ahí está. El impuesto se calcula de acuerdo al valor de las mercancías, de acuerdo al tema específico o al valor precio de venta al público. Ya, son tres maneras de calcularlo. Por ahora nosotros en este ejercicio para que comprendas cómo se aplica, lo aplicaremos al valor de las mercancías, no al valor específico, porque refiere a un solo producto, ni al valor precio-venta público, como aplica específicamente con los cigarrillos o bebidas gaseosas, sino que haremos un cálculo, porque en el valor de las mercancías es un porcentaje fijo para todos los productos que incurran, o sea, hay una lista y hay un porcentaje exacto para todo. Si tienes alguna pregunta, por favor me lo mencionas para poder saber. Si tienes alguna duda, para leerlo en el chat, ¿sí? Para no seguir avanzando. Me dice si Michelle, Jeremy o Romina tienen alguna pregunta, ¿sí? Sobre el tema. Si hay una pregunta, me detengo. Recuerden que hoy tenemos la evaluación, y la evaluación son creo que 4 preguntas, donde 3 son directamente para marcar, y las 2 simplemente para poner un dato o 2 datos simples, ¿ya? No es complicado. No me entra el cálculo, porque no hemos hecho cálculos, entonces no es apropiado entrar en el cálculo. Pero sí le voy a mostrar hoy cómo es el cálculo y cómo se maneja la tabla, y con eso creo que te vas a guiar porque tienes las fórmulas dadas. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, Michelle, Jeremy o Romina? ¿Cómo se llama? Los tributos no van a entrar, el cálculo no va a entrar en la evaluación, no va a entrar porque no hemos hecho muchos cálculos, sino que hoy a manera práctica te lo voy a mostrar, ¿ya? Para que lo sepas cómo se calcula. De repente ya en la importación o en otros regímenes o en otras sesiones o módulos, como ya conoces la tabla, entonces es más sencillo aplicarlo, ¿de acuerdo? No va a haber, el examen hubiera sido de otra manera si hubiéramos podido rápidamente llegar a todas las definiciones para comprender entonces la tabla. Pero la tabla la voy a explicar conforme a la fórmula. Bien, avanzo. Si tienen alguna pregunta, lo voy contestando, pues escribí en el chat y lo leo, ¿ya? Para poder absorber la consulta. Veamos otro tema. Otro impuesto, el derecho antidumping. El derecho antidumping es muy conocido porque la institución peruana Indecopi es la que interviene por este tema, ¿de acuerdo? Por un derecho de competencia de la Defensoría del Consumidor. Veamos. Un derecho antidumping son considerados prácticas comerciales desleales que distorsionan la competencia en una medida correctiva denominada el derecho antidumping. Por ejemplo, si en el Perú producimos nosotros botones, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Y nuestros botones, con todos los impuestos que nos aplican según el régimen tributario, el cobro de la luz que sube, el agua, de planilla y otros, entonces, proceso productivo de transformar, elaborarlo, ciertamente nuestro gasto, nuestro
costo va a ser alto. Pero aún así se puede vender. Pero cuando lo importan muchas personas debido a que consideran que este precio es muy alto, entonces encontrándolo en otros países vamos a ver que es hasta 30 veces menor el valor de la mercancía. Digo el valor, no el precio, porque en el valor, porque para ver la base imponible vamos a entender que es el valor. Entonces va a ser muy barato. Imagínense ustedes los zapatos que venden en los supermercados, ¿no? 20 soles, 25, 30, a veces más caro 50, pero ponte a pensar que detrás de ello en la industria nacional un calzado, por ejemplo, de la marca Calimot cuesta 200, 300, lo de Trujillo, los Trujillos que están en la avenida Grau, por ejemplo, eh, es muy raro encontrar un calzado cuesta 100 soles en promedio, 70, 80, 100, 120, no cuesta 300 o 400 como las marcas peruanas, pero no llegan al precio de llegar algunas veces 30 soles, como lo ponen los supermercados. ¿Qué hace el Estado cuando sucede esto? Dice que pone una multa que puede durar 4 años para que ayude a la industria a poder recabar por lo gastado, por lo producido, pero el público siempre se fía por el precio indistintamente de la calidad. Eso hay que tomar en cuenta siempre. La gente no puede pagar 300 cuando se gana 700 o 900, es un calzado, y si tienes familia encima no se puede, es inaccesible casi. Pero el Estado interviene. Entonces podemos decir lo siguiente, que los derechos antidumping y los compensatorios tienen una condición de multa, por lo que no constituyen de forma alguna un tributo, ¿de acuerdo? Eso se queda claro, no forman parte, pero se considera dentro de ellos, pero el Estado siempre lo aplica en el margen del valor de la compra denominada el FOB. El FOB va a ser para nosotros el valor de la compra que hemos tenido en nuestras mercancías. Sobre eso lo aplica. ¿Los montos son variables? Sí. Dependerá mucho de la observación y del producto en el cual Indecopi ponga la denominada sanción o multa. ¿Qué son los recargos que he mencionado? Ya he mencionado los impuestos, acuérdense, los derechos y los impuestos. El derecho arancelario es el ad valorem, está el impuesto selectivo al consumo, los derechos específicos, el IGB, el IPM y el derecho antidumping. Cuando nosotros hacemos bien las cosas, los recargos no aparecen, pero hay dos tipos de recargos. Los recargos son conocidos entre la ley de aduana como los intereses, moratorios o compensatorios. Habitualmente, nosotros cuando incurrimos en no cumplir el plazo de las mercancías en el cual están en un régimen aduanero, entonces nos aplican los moratorios. Esto es muy sencillo, porque cada vez que tú sacas un préstamo, te dan un calendario de pagos de fecha. Por lo general siempre atrapan a las personas en la parte local diciendo que los 2 primeros meses no pagas intereses, o no te lo cobran en 2 meses, sino que esperan el tercer mes empezar a regir el cobro. En temas aduaneros, distinto al temas comerciales, en aduanas no hay esta gracia. No hay esta gracia. Quiere decir que el plazo es el plazo y en el tiempo que te dan se debe cumplir los pagos. Pasado el tiempo, el día, se generan los denominados intereses moratorios por día. ¿De acuerdo? Por día. El compensatorio, a diferencia de lo demás, se va a ver vinculado a los procesos, como mencionábamos anteriormente, a aquellos regímenes que son de carácter suspensivo. Quiere decir que estamos hablando de otros regímenes menos de la importación para el consumo. ¿De acuerdo? Tenemos a continuación entonces las multas y sanciones. Ya hemos hablado de los recargos. Los recargos son los intereses, moratorios y compensatorios. Cada vez que te equivoques, por error, por omisión, por descripción incorrecta, se te aplicará una multa y sanción. Y las multas y sanciones se rigen por la tabla de sanciones en el Perú. No le he tocado este tema acá, pero debe recordar que el decreto supremo 418, publicado en el año 2019, es la modificación del antiguo decreto supremo 031. Y entonces siempre la tabla de sanciones se subdivide en varias partes y hay que estar consciente o hay que identificarnos cuál es la parte que nos corresponde. En pantalla, por ejemplo, puedes ver
Este caso de la tabla de sanciones no entra en la evaluación, por si acaso, solamente te lo digo de manera general para que un poco vayas teniendo en cuenta que si vas a trabajar para una empresa como una agencia aduana, la tabla de sanciones es bien alta, a diferencia de un agente carga o un transportista. Mira, por ejemplo, dice autorizaciones en pantalla. También existe a la declaración, a la famosa DAM. La DAM por error, ahora a diferencia de la tabla anterior, tiene su código, tiene el supuesto de infracción, tiene las referencias legales, tiene la sanción que cobra el 0.2 de la UIT, el 0.1 de la UIT, considera la gravedad leve, leve, grave en la parte inferior y identifica al infractor. Esta vez la ley de aduana pone al costado a quién le corresponde cada respectiva sanción que cometa en la declaración, ¿de acuerdo? Esa es la parte de los cambios que se dio en el año 2019. Mira que estamos en 2021. Tú estás entrando en el tema recién de los negocios internacionales y lo que debes más cuidar es no caer en la denominada sanciones y multas. Ahora sí, nosotros para calcular la base imponible necesitas conocer el valor en aduanas. Si no conoces el valor en aduanas, no puedes aplicar la base imponible aunque conozcas que la base imponible es igual al ad valorem o al derecho arancelario, que es el 0, 6 u 11%. Si no tienes claro qué es el valor en aduanas, no podrás calcular correctamente los tributos. Bien, pregunta, ¿hasta aquí se ha entendido? Si tienes una pregunta me lo dices, por favor, para seguir explicando, ¿sí? Me dices para seguir explicando y avanzamos. Si tienes alguna pregunta, Romina, Jeremy, recuerda que los temas que estoy hablando puntualmente son los temas que van a entrar en la evaluación. Y la prueba es para marcar. Son 4 preguntas, o creo 5. 4 preguntas, 3 de ellas, o 2 de ellas, o 3 de ellas son solamente para marcar con una aspita lo que corresponda. Pero hay 1 o 2, creo, que corresponden a aplicar escritura, a identificar con puño y letra. ¿Por qué de esa dos maneras? Porque en puño y letra recuerdas, piensas, evalúas y analizas. En el cambio, cuando marca con las pitas, solamente discriminas. Se supone que el conocimiento lo tienes y solamente identificas con un aspa. Bien, ¿alguna pregunta por favor hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún término, una palabra que yo haya comentado y no lo hayas podido entender? Por favor, dímelo para poderlo explicar, para que así no tengas ningún inconveniente con la evaluación. ¿Alguna pregunta, Jeremy, Romina, Michelle? Siempre toma nota porque no escribo mucho, pero debes comprender. Este archivo es el compendio de todo lo que está en el sistema, de lo que es el nacimiento, la extinción y la prescripción, que la vez anterior le dije que estaba subiendo los archivos ese mismo día de la sesión de clases, está en la sesión. Solamente que hoy día es cortado todas las diapositivas que hemos hablado y lo estoy haciendo un compendio, nomás un compendio de tema, he combinado, como ven, he hecho un combinado, he resumido mucho de las informaciones, lo he resumido, para que en esta hora que la institución me da, pueda hacer el previo a la evaluación, ¿ya? Es un compendio. Todo está resumido acá, completamente. Lo que sí está completo es la tabla de sanciones y el ejercicio que vamos a hacer. Ese no lo he tocado y se mantiene igualito. Aquí solamente es un recordatorio de lo que hemos tratado. Bien, toma nota, ¿ya? El valor en aduanas se aplica cuando conoce la base imponible, ¿de acuerdo? El valor en aduanas se aplica cuando conoce la base imponible. La base imponible ya la conoces. La base imponible es el ad valorem o es el derecho arancelario, que es el 0, 6, 11 y 4%. Eso lo tienes claro porque lo has clasificado. Lo que debes aprender aquí para pasar a la siguiente sesión, que será
el cálculo del tributo, o sea, cómo se calculan nuestras importaciones, entonces tienes que conocer primero el valor en aduanas, ¿ya? Muestro en pantalla. Esto sí lo hemos tratado la vez anterior y lo calculaste. Tienes que tener claro que el FOB, el flete y el seguro conforman el valor en aduanas. Y la suma de los tres, al darte el resultado en esta parte de la casilla 6.5, recién a ese cálculo total de la suma del FOB, del flete, del seguro, le aplicas disponible. Bien, ¿me has entendido? Me dices por favor si lo has entendido, si no lo vuelvo a explicar. Me dices si has comprendido esta parte, si no lo vuelvo a explicar por favor para poder seguir avanzando. Voy a explicar uno por uno, ¿ya? De los tres elementos, ¿ya? Pero quiero que me digas si me has entendido esta parte de la explicación. Bien, Michelle, vamos a decir, la base imponible se aplica cuando tienes la suma de los tres elementos. Mira, en la casilla 6.5 he tapado la suma de todo, ¿ves? Pueden ver, Romina, Jeremy, el FOB, el flete y el seguro, ese total de los tres elementos, le aplicas la base imponible. ¿Qué hemos dicho que la base imponible? La base imponible es el ad valorem. La base imponible es el derecho arancelario. Entonces, la base imponible es el 0%, el 6%, el 11% o el 4%. Pero ¿cómo sale la base imponible? La base imponible la obtenemos primero clasificando la mercancía. Una vez que clasifica la mercancía, ojo aquí, la mercancía que has clasificado se encuentra en la casilla 6.1, ¿sí? Que dice FOB. Ahí dentro de la 6.1 está el producto que estamos trayendo al Perú. Pero ahí está el producto, dentro de la casilla 6.1. El ad valorem, cuando nosotros clasificamos el producto, nos da el ad valorem. Entonces, ¿qué hacemos? El FOB representa el invoice, la factura, de todo lo que hemos gastado por traer nuestro producto o comprado el producto. Luego está el flete. ¿Qué es el flete? El flete es el tránsito o el envío. El envío que se produce como consecuencia de haber comprado algo y queremos que llegue a nuestra casa, a nuestra empresa. El seguro, sin embargo, es optativo. El seguro es optativo, pero es obligatorio. Quiere decir que hay tres maneras en el seguro para considerar. Cualquiera de los tres elementos lo tienes que tomar porque se hace obligatorio. Entonces, la suma del FOB, de flete y el seguro te da el valor en aduanas. El valor en aduanas que has obtenido, que es la suma de los tres elementos anteriores, lo multiplicarás por la base imponible que clasificaste, el 0, 6, 11 o 4%. ¿Se comprendió, por favor? Me dicen si han podido entenderlo para seguir explicando. ¿Lo entendiste, Michelle? Jeremy, Romina. En el ejercicio que vamos a hacer, ya está el valor de manera completa, ¿ya? Completito. Bien, Michelle. Michelle, cuando ya, vamos a hacer un ejemplo, Michelle. Supongamos, Michelle, que yo me encuentro en el Ecuador y tú estás en Perú. Tú has entrado a mi página web y en mi página web te has interesado por un producto. Entonces tú entras y pagas. Se genera la factura comercial. O sea, va a darte referencia esa factura comercial en la casilla 6.1 que dice FOB. Ahí está, ya. Pero Michelle, la mercancía no está en Perú, está en Ecuador, o está en España, o está en China. Hay que enviarla. Entonces, en las páginas web le dicen envío. Muy pocas páginas web dicen freight, flete. Generalmente dicen envío. Y entonces, el envío
es igual al flete. Por eso acá dice el flete. Es lo que me cobran por enviármelo a mi país. ¿De acuerdo? Es el flete. Mejor dicho, está relacionado con el modo y medio de transporte. Marítimo, aéreo o terrestre. ¿Lo entendiste, Michelle? Muy bien. ¿Alguna duda, Jeremy o Romina, por favor? Michelle me está consultando. Estoy absolviendo las consultas uno por uno. ¿Todo claro, Jeremy? ¿Todo claro, Romina? Si tienes alguna duda, escribes y te lo respondo de una manera más sencilla, ¿ya? Muy bien, Jeremy. Vamos a decir, buena pregunta. ¿Cuándo aplicas el valor en aduanas, Jeremy? Cuando haces importación para el consumo. Cada vez, Jeremy, que tú miras un AliExpress, un Alibaba, un Amazon, un Wish, y te interesa traer algo para ti o para venderlo, entonces se genera la importación para el consumo. O en Amazon se te da una factura y eso será el FOB. El FOB. El envío será el flete. Y el seguro, Jeremy, es optativo, pero es obligatorio. ¿Por qué es optativo? Porque te da 3 opciones, Perú, para que escojas, pero tienes que escoger una. Y entonces, cuando sumamos lo que has comprado, más el envío, más el seguro, la suma de los 3 da el valor en aduanas. Entonces, Jeremy, esto solo se aplica cuando realizas importación para el consumo. Y al final de la suma, según lo que hayas comprado, lo clasificas, miras cuánto es el ad valorem y lo multiplicarás por la suma de todos los elementos. ¿Todo claro, Jeremy? Me dice si lo has podido comprender, Jeremy, para pasar. Sí, muy bien. Romina, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Me dice, por favor, si has entendido, para poderte explicar. Muy bien, continuemos entonces. Liquidación de tributos. Esta parte es importante. Esta es lo que vamos a desarrollar a las 11 en punto de la mañana, ¿ya? Para que comprendas el ejercicio. Por eso voy a avanzar, estoy avanzando los temas que van a venir en el examen. Esta parte no viene en la evaluación, porque es un cálculo. Y como no hemos calculado mucho, no lo vamos a realizar. Pero en la importación para el consumo, en el módulo de regímenes, claro, ahí sí para podértelo explicar. Como ya sabes, tributación, como ya sabes, nomenclatura, entonces es más fácil poder explicarlo. Veamos. La liquidación de tributos conforma la situación esta. ¿Te acuerdas del ejercicio que hicimos? Miren en pantalla, ¿se acuerdan? Sumamos los 3 elementos de lo anterior de valor en aduana y le aplicamos el 0, 6 y 11%, ¿se acuerdan? Y ahí lo señalo, mira, base imponible. ¿Recuerdan este ejercicio que hicimos de la suma? Ustedes lo sumaron y lo multiplicaron por el 0%, 6% y 11%. ¿Se acuerdan? Ahí le he puesto la flechita para que recordemos que estamos aplicando en ese momento al cálculo de los 3, se llamará la base imponible. Ya, a ver, una pregunta para que recuerden, a ver. En el valor en aduanas, ¿qué números son válidos? ¿Los números enteros o naturales? Y en los tributos, ¿qué son válidos? ¿Los números enteros o naturales? La misma pregunta. Tributos, ya muy bien, en el valor en aduanas, correcto, Jeremy. Y en los tributos, muy bien, Romina, correcto. Y en los tributos, muy bien, Jeremy, los números enteros. Muy bien, correcto, ya está claro. Entonces ya, perfecto, lo tenemos claro. Eso es lo que vamos a hacer en el cálculo siguiente a partir de las 11, ¿ya? 11 en punto, entramos a la parte del cálculo. Y ahí ves, mira, pues, ¿no? Salieron los valores así, pero tú tienes que aplicar el redondeo. ¿A partir de qué dígito aplicas el redondeo para el número entero en los tributos? ¿A partir de qué dígito?
aplicas el redondeo en los tributos. A ver, hagamos memoria. ¿A partir de qué dígito aplicamos el redondeo? Muy bien, a partir del punto medio, del 5, ¿no? Cuando el valor es mayor a 5, aplicamos el redondeo. Correcto, muy bien, ya está, suficiente. Como ven en pantalla, ahí he hecho la comparación. Ven al costado, está el número entero y al costado el número natural. Y hemos aplicado entonces el cálculo mediante el redondeo y lo hemos publicado en números enteros. Bien, la percepción del IGB se nos cobra a nosotros cuando traemos algo y estamos bajo 3 situaciones. Es el cobro adelantado por la factura que no vas a dar, sería la manera más práctica de decirlo, ¿ya? Cada vez que tú vendes algo, la mayoría de personas a quienes le compramos no nos dan boletas ni facturas. Entonces, cuando una persona realiza la importación para el consumo, sabemos que no va a dar boleto o factura. La mayoría lo hace así. Y entonces se te cobra el IGB, la percepción del IGB. Los porcentajes de percepción del IGB son el 3.5% para quien importa habitualmente, el 10% para los nuevos importadores y el 5% para las mercancías usadas, ¿de acuerdo? Hoy no haremos el cálculo de la percepción, solo lo menciono. El 3.5% cuando traes importaciones habitualmente en el año 10, 8, 7. El 10 cuando realiza la primera importación para el consumo, general, ¿ya? Y el 5% cuando trae mercancías usadas, pero está exceptuado los neumáticos y la ropa usada, por si acaso, ¿ya? Puede estar un televisor usado, puede estar un equipo de gimnasio usado, un vehículo usado, pero ropa y neumáticos no están en esta nómina. Y recordemos lo que ya viene en el examen. ¿Quiénes son los sujetos de obligación tributaria aduanera? El sujeto pasivo y el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado, el gobierno central. Específicamente, en este caso, sería la SUNAT. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, o sea, el importador o el dueño. ¿Y quién es el responsable? Pues en este caso sería el agente de aduana, quien lo representa. ¿Cómo es el ciclo tributario aduanero? El ciclo tributario aduanero, recordemos que era así: nacimiento, determinación, exigibilidad y extinción. Nosotros tenemos que tener bien en claro cuáles son los elementos. En las diapositivas están esto, pero vamos a ver, el nacimiento se refiere a que cuando numeras la DAM, ¿de acuerdo? Cuando envías la información desde la agencia aduana, desde el servicio postal o el servicio courier a la SUNAT te responde. Entonces, a esa respuesta de la SUNAT, dándonos un número, a nuestra declaración aduanera se le llama nacimiento de obligación tributaria aduanera. Pero, ¿qué debes tomar en cuenta siempre para aplicar el nacimiento? La modalidad de despacho y el plazo del régimen, específicamente en la importación. ¿Dónde se registra? En la DAN, como te dije, en la DAN. En la casilla número 2 del formato A, ahí está el puesto formato A en la DAN, se registra donde dice número de declaración. ¿Cómo es la información? De la siguiente manera. Primero la intendencia por donde ingresó tu producto o salió, en este caso vamos a decirlo por donde ingresó porque es importación para el consumo, el año en el que estamos, el régimen aduanero, que es un código en este curso de tributación o módulo, es el código 10, y el número de la DAN son 6 dígitos. 6 dígitos. Siempre los dígitos son de manera correlativa. ¿Qué modalidades se consideran en el nacimiento obligación? El anticipado y el diferido. El urgente lo he separado porque el urgente aplica solamente a la situación de envío de ayuda humanitaria y envío de urgencia. Por ahora, nosotros que traemos cosas, o las personas para las cuales vamos a traerle las cosas, entonces se rigen por el despacho anticipado diferido.
Recordemos que el despacho anticipado en el Perú es de carácter obligatorio para todas las mercancías mayor a $2.000. Entonces, ahí vemos cómo es el proceso del anticipado y el diferido. El anticipado numera, mira las líneas rojas, las filas, las columnas que he puesto ahí en puntito rojo. Bueno, no yo, es de la SUNAT, la diapositiva específicamente. Ya, los puntitos, ahí hay unas líneas en formas horizontales. Y ahí dice, lo que está después es lo que todavía está del otro lado del mundo, y lo que está después de ella, al lado derecho, en este caso donde está la palabra SUNAT, representaría que ya está en el Perú. Si ves, el despacho anticipado lleva muchas etapas antes de entrar en el Perú. Lleva que numeramos la DAN, lleva, por ejemplo, que numeramos el manifiesto, que es la información de la nave o aeronave. Se le asigna ya el canal de control con el solo hecho de haber numerado. Se verifica la información de lo que la agente aduana informa, de lo que el transportista informa, y cuando llega la mercancía, se te exige el pago. Luego de pagar, aunque realmente esa flechita no debería estar después del pago, sino antes del pago, realmente luego de pagar, porque ya tenías el canal de control, se te da el levante. Y el levante es la disponibilidad que tienes tú para llevarte tus mercancías. Pero eso solamente es en la parte de la aduana. O sea, con la aduana cumpliste las formalidades. Con la aduana solamente. Veamos la parte inferior, el diferido. En el diferido, cuando llegó la información de la nave o aeronave, y ella descargó, recién numeramos. Luego de ella, luego de haber numerado, se corrobora entre lo manifestado por el transportista aéreo marítimo y luego hay que pagar. Con el pago nace el canal de control y luego del pago del canal de control, dependiendo dónde se encuentre la mercancía, se te dará el levante. Y finalmente ya puedes llevártelo. Ese es el diferido, a diferencia del anticipado. Como ves, el anticipado solamente cuando llega al Perú, solamente tiene dos etapas. Pagar y la respuesta de la disponibilidad. En el diferido, no. Tiene más acciones que implican aquí en el territorio aduanero peruano. Más acciones. Cuando hablamos del nacimiento, hablamos del artículo 100. En el 144 situaciones A, B, C, D, E. A, B, C, D, perdón. Vamos a recordar esta situación primero. Dice, tanto en el anticipado como en diferición, recibe la respuesta, numeración. Siguiente punto. Cuando en el territorio que es distinto al Callao, que el Callao es zona primaria, y lo tenemos en Tacna, que es zona franca o zona especial, y lo queremos trasladar, entonces se da el nacimiento de obligación tributaria aduanera. Esta es la segunda parte. ¿Cuál es la tercera parte? Cuando tiene mercancía exonerada o inafecto y la decides transferir. Entonces, ahí en ese momento se suscita el nacimiento de obligación tributaria aduanera. ¿Ya? Cuando tiene mercancías que son exoneradas o inafectas, entonces se da el nacimiento. Y por último, cuando tienes dos regímenes de admisión temporal de reexportación en el mismo estado, que pertenece a los de régimen de importación, y la admisión temporal de perfeccionamiento activo, que pertenece al perfeccionamiento, dice ahí, en la fecha en que numeras dichos regímenes. Cuando lo numeras, o sea, cuando ves la información estando en estos dos regímenes, entonces se da el nacimiento de obligación tributario aduanero. Estos dos regímenes, como puede ver en flechitas, son distintos. Déjame pasar a la diapositiva siguiente y ahí está. Son distintos. Pertenecen a un grupo,
de regímenes. Por ejemplo, en la importación está el 10, es el módulo que estamos tratando. Pero la admisión temporal, cuando decide ser numerada para ser considerada como régimen código 10, entonces, en el momento en que numera, se paga tributos. Y la admisión temporal de perfeccionamiento activo, que pertenece, como ves ahí en pantalla, los regímenes de perfeccionamiento, entonces, y esta se quiere quedar, o sea, quiere pagar tributos, entonces en ese momento en que numeras o envías la información a la SUNAT y la SUNAT te da el número asignado, entonces se considera nacimiento de obligación tributaria aduanera. Por eso lo he querido poner entre flechas, perdón, en esta diapositiva para que se comprendan que esos regímenes pertenecen a otros regímenes aduaneros. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Ya para terminar esta parte, termino la exigibilidad y pasaría entonces a enseñarles el cálculo tributario, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Jeremy, Romina, Michelle, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Numerar significa enviar la información a la SUNAT y que la SUNAT te autorice, con los números que te mostré, que puedas pagar tributos. Solo el nacimiento es enviar la información y la respuesta. ¿Ya? Siempre la numeración identifica lo que vamos a hacer. Si es importación para el consumo, si es perfeccionamiento, si es tránsito, etc. La numeración identifica qué régimen aduanero vamos a realizar. Pero ¿qué hace que la numeración se convierta en tributación? La exigibilidad. Y es cuando las mercancías numeran con el código 10, o sea, numeran para hacer importación para el consumo, nace la exigibilidad. Y la exigibilidad, de una manera más sencilla de entenderla para ti, es la siguiente. Significa pagar o garantizar. Pagar, o sea, con el dinero propio de uno, pagar. Nada más, pagar. Y la garantía es que alguien nos preste el dinero. Y con ese dinero que nos presta, entonces nosotros pagamos ese tributo, ese derecho arancelario y esos impuestos lo pagamos. ¿Quién nos lo presta? Pues las compañías de seguro o los bancos. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Me lo escribes por el chat? Para poder ayudarte. Y entonces, te pediría que por favor tengas a la mano o tengas visualizando en tu tablet u ordenador la tabla de sanciones, la tabla de tributos, para explicártela en la siguiente sesión que llamas a las 11 y te explico en media hora todo el tema del cálculo, ¿ya? Para que puedas entenderlo. Bien, alguna pregunta me lo dices y me confirmas si tienes la tablita descargada que te dije la vez anterior para que me puedas seguir y entender. Bien, ¿alguna pregunta, Jeremy, Romina? Para pasar a la siguiente parte, por favor, tenga a la mano tu calculadora y la tablita, ¿sí? El examen está en el site. La señorita lo va a activar, o ya va a estar activado a partir de las 11:30.
para que puedan dar su evaluación. Solamente es teórico. Es un formato en PDF que va a estar en el sistema y yo creo que, no sé si se retrocede, pero creo que si lo puedes visualizar, puedes responder en el orden que te sea más fácil. Solamente hay 2 que son para escribir. De lo que he hablado, 2 para escribir y el resto es para marcar, nada más. Tienes que marcar con una aspita, como sea, pero marcas dentro del paréntesis cuál corresponde. Y eso sería todo. Solamente 2 preguntas esencialmente, ¿no? El orden, si lo vas a responder y le vas a tomar captura de pantalla a tu foto que va cuando respondas y envíes al sistema, solamente me pones, por ejemplo, ya supongamos que en la pregunta 2 sean para marcar, tú pones todas las opciones, ¿ya? Y si no, le tomas un fotazo y me muestras cuáles han marcado, ¿ya? Pero siempre dime qué pregunta es, ¿ya? Para saber qué estoy preguntando. Acuérdense que solamente estamos viendo tributos, nacimiento, exigibilidad y extinción. No hay prescripción porque no hemos hecho la prescripción, solamente hablamos de la extinción, nada más, ¿ya? Esas son las opciones de marcar. Bien, voy a pasar a la siguiente parte. Tenga a la mano, por favor, tu tabla de cálculo, ¿sí? Tu tabla de cálculo, ¿ya? Voy a pasar entonces a la parte del tributo, ¿ya? Voy a generar la pantalla para compartir y trabajar en el siguiente elemento. Esta diapositiva está en el sistema y es una de las primeras diapositivas, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo tributario, ¿ya? Necesitas una calculadora y adicionalmente necesitas tener acá sobre todo entender los pasos. Por eso te dije que tendrías que tener a la mano tu tabla. No entra en el examen. Este tema de hoy para explicar cómo se hace el cálculo. Ya, me dices si puedes visualizar la pantalla, por favor, para explicártelo. Cuando se aplica el cálculo tributario, jóvenes, cuando se aplica la exigibilidad, ya. Cuando se aplica la exigibilidad, o sea, pagar o garantizar, aplicamos esta tabla de cálculos. ¿Ya? Me dice si puedes visualizar en pantalla esta diapositiva y empiezo la explicación del cálculo de tributos. Bien, Michelle, ¿lo puede visualizar Jeremy y Romina? Me avisan si lo pueden visualizar, por favor. Vamos a hacer la introducción. ¿Ya? Cuando conoces el FOB, el flete y el seguro y tienes la suma, aplicarás la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? El 0, 6 u 11%. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, 0, 6, 11% y 4%. Cuando aplicas ese porcentaje, entonces estás aplicándolo sobre esto que hemos hablado, los derechos arancelarios y los demás impuestos. Cuando te equivoques, aplicarás multas e intereses. Quiere decir, al valor selectivo y derecho antidumping son los impuestos que al valor que le corresponde a mi mercancía para aplicar los tributos. Recuerda que los valores son 0, 6, 11% y 4%. Ya, dime si puedes visualizar, esto está en el sistema. La tabla de cálculo de tributos anuales está en el sistema.
Vamos a hacer un cálculo, tenga a la mano tu calculadora para que puedas aprender a calcular, ¿sí? Me dices si lo tienes a la mano y me dices si puedes visualizar la pantalla que vemos hoy día. Dime si puedes visualizar esta pantalla para pasar a la siguiente y esta es la que tienes en el sistema. ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? Bien, vamos a verlo. Esto es lo que tienes en la pantalla, ahí en el sistema. En el site tienes esta fórmula, ¿ya? Tienes ahora, vamos a ver el FOB, el flete y el seguro. Voy a explicar el FOB. El FOB es la relación de la factura comercial directamente. Cada vez que tú compras algo, se señala que has comprado, por ejemplo, supongamos, smartphone, ya, muy bien. La pregunta sería en el FOB, ¿cuántos smartphones compraste y a qué precio compraste? La suma de todo lo que hayas comprado por ahora será FOB, ¿ya? FOB, o sea, el valor de compra, ¿ya? ¿Está claro? Me dice si me has entendido. El FOB es lo que contiene la factura comercial, el producto, la cantidad y cuánto has pagado por cada uno de ellos. La suma total sería el FOB. Bien, ¿me comprendiste? Me avisas si has entendido esta parte, ¿sí? El FOB. ¿Lo entendiste, Jeremy? ¿O Mina? ¿Michelle? Esta tablita está en el sistema. Lo siguiente son las fórmulas. Estoy explicando cada punto, ¿ya? Ahora sí, lo voy a explicar cada punto. Y vamos a poner un ejemplo, un ejercicio. Paso a lo siguiente, flete. Flete es lo que nos cobra la nave o la aeronave por traer nuestros productos, o sea, el envío. Flete es lo que nos cobra la nave o aeronave por traer nuestros productos. Y el seguro connota lo siguiente, mira, aplicar la póliza que emite una compañía, el porcentaje, la prima se dice, el Incoterm o la tabla de aduanera, la tabla de aduanas, que es un porcentaje. Lo que quiere decir que la prima de seguro o el Incoterm son valores. Sin embargo, la tabla porcentual o tabla de aduana de la SUNAT es una variable, por eso es un porcentaje, ¿ya? Es diferente. La suma del FOB, el flete y el seguro te da valor en aduanas. Sobre lo que has comprado, aplicas el porcentaje a ese elemento de suma que se llama el valor en aduanas. Veamos las fórmulas. Las fórmulas también lo tienes en el sistema. Ahí están las fórmulas. Quiero que lo mires para ir explicando, ¿ya? Lo que está en amarillo es lo que le denomino las fórmulas. Me dice si puedes visualizarlo, por favor.
Lo visualiza Jeremy, Michelle, Romina, pueden visualizar la diapositiva. Esta diapositiva está en el sistema. Me dice, puede visualizar las fórmulas para explicarlo. Sí, Michelle, muy bien. Jeremy y Romina visualizan la fórmula, la voy a explicar la fórmula y en la siguiente hacemos un cálculo, ¿ya? Pasando esta fórmula, explicándoles, hacemos un cálculo. Tenga a la mano una calculadora, ¿sí? Muy bien, Jeremy, muy bien, solo me falta tu compañera Romina. Bien, voy a explicar las fórmulas. Quiero que prestes atención, pero espero que tengas a la mano tu tabla. Esta tabla es importante que lo tengas siempre. Soy de la idea de que si manejas Excel, lo puedas tener en tu smartphone y cada vez que se genere que alguien te pregunte por una importación, lo hagas desde tu smartphone o tablet o laptop para que puedas generar ya la cotización. Veamos, dice, el valor en aduanas. Una vez que has sumado FOB, flete y seguro, ¿qué vamos a aplicar primero? El ad valorem. ¿El ad valorem de dónde nace? De la clasificación arancelaria. O sea, si yo traje smartphone y es el capítulo 85, 85, 17, y esta clasificación del smartphone me marca 0%, entonces diré, sumé el FOB, que es mi compra de producto, el flete es el envío más el seguro, la suma de los tres le aplicaré el porcentaje de la mercancía que clasifiqué, 0, 6 u 11%. ¿Se entendió? Este cálculo lo hemos hecho, ¿se acuerdan? La vez anterior. Me dice si lo has entendido. ¿Han entendido esta parte? Esta parte la hemos hecho la vez anterior. Por favor, sí, me dice si lo has entendido. Siguiente explicación. El impuesto selectivo al consumo, miren la pantalla. Dice, el valor en aduanas. Ah, el valor en aduanas. La suma del FOB, del flete más el seguro, se pone ahí, se le suma el ad valorem y se le multiplica por el porcentaje selectivo. Te dije que hoy vamos a hacer un cálculo con porcentaje, ya por cantidad total, ¿ya? Por cantidad. Y luego que tienes eso, sigue el IGB y el IPM. Como puedes ver en pantalla, el IGB y el IPM tienen la misma fórmula, mírala, tienen la misma fórmula. Ambos dicen valor en aduanas, más ad valorem, más selectivo, solo que el IGB se multiplica por el 16% y el IPM se multiplicará por el 2%. Si hay derecho antidumping, este se aplica sobre el valor FOB, o sea, sobre el valor total de tu mercancía que está expresado en tu factura comercial, del invoice, ¿ya? Bien, me dices si has entendido, para pasar al ejercicio y calculándolo lo vas a entender, creo, mucho mejor. Bien, voy a pasar al ejercicio, ¿sí? Para que lo comprendas, ya. La percepción no lo vamos a desarrollar, también está en la tabla que tienes en el sistema, pero no lo voy a desarrollar, me voy a basar hoy día en el cálculo pedagógico, ¿ya? Ya. Me dice si puedes visualizar la siguiente diapositiva, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio. Me dice si puedes visualizar este ejercicio. Tenga a la mano la calculadora para hacer el ejercicio. Te voy explicando y tú lo vas haciendo, ¿ya? Muy bien, dice. ¿Cuánto es el valor de la factura comercial, valor FOB? $58,230, el valor de la factura, la casilla 6.1. ¿Cuál es el valor del flete? 668. ¿Cuál es el valor del seguro? Me dicen el valor seguro es el 2.95%. Recuerda, cuando se presentan porcentajes que son variables,
Entonces lo tienes que multiplicar este 2.95% por el valor del FOB. El resultado que te dé es el seguro. Ya, ¿me entendiste? Me dices si por favor es entendido para ver tu cálculo. Me dice por favor si lo has comprendido para pasar a hacer el cálculo. Tenemos que hallar primero el valor aduanas. Quiere decir que tenemos que hallar la suma de los tres, del FOB, del flete y del seguro. ¿Cuál es la incógnita? El seguro. El seguro es lo que debes hallar para poder sumar los tres elementos, FOB, flete y seguro. Bien, hagamos el cálculo, por favor. Haya cuánto es el 2.95% de 58.230. Y luego lo suman los tres. Y me dices por interno cuánto te salió la suma de los tres. Suma el FOB, el flete más el seguro. Pero antes tienes que hallar cuánto es el 2.95% de 58.230, ¿sí? Cuando tengas ese valor, lo sumas y me dices por interno cuánto te salió. Sumen el FOB, el flete seguro, Jeremy. Suma FOB, flete seguro. Lo mismo para todos, para Jeremy, para Michelle y para Romina. Sumen valor FOB, valor flete, valor seguro. Pero ves que no puedes sumar los tres a menos que resuelvas el 2.95%. Acuérdate, tienes que hallar el 2.95% de 58.230. Cuando tienes el valor de eso, ya puedes sumar los tres. Entonces suma FOB, flete y seguro. Súmalo, por favor, y me dices cuánto te sale. Me lo dices por interno para ver tu cálculo. Si tienes alguna duda, lo leo por interno y te absuelvo la consulta, ¿sí? Pero vamos a ayudarte. Ya, el valor total, ya. Ya, ese es el valor aduana, ¿no, Michelle? La suma de los tres. ¿Y el tuyo, Jeremy, ese cálculo de qué es? ¿Es el cálculo del porcentaje del seguro o es el cálculo del valor en aduanas? Muy bien, Michelle, espera un momento. Jeremy, de los tres. Ya. Acuérdense siempre, en el valor en aduana los valores son números naturales, ¿de acuerdo? Son números naturales. FOB, flete seguro, ya, muy bien. Vamos a esperar a ver si Romina está en línea para que me diga cuánto le salió, ¿ya? Bien, vamos a ver. Acá ya tengo resuelto el caso y lo vamos a ver. Recuerden, tienen que sumar. Por eso decía Michelle, tú tienes un cálculo muy bajo, Michelle, Jeremy. Son 58.230 más 668 más el seguro. Para poder sumar, Jeremy, tienes que hallar el 2.95% de 58.230. Luego, recién sumas los tres. Me dicen por favor por interno si ya lo has corregido, Jeremy, ¿de acuerdo?
y espero el resultado de Romina. Y después paso a mostrar cuánto es el valor de la suma de los tres. Bien, vamos a ver cómo van sus cálculos para poder ayudarlos, ¿sí? Bien, Romina, Romina, lo que tienes que hacer, a ver, Jeremy, ya lo corregiste, bien, Jeremy, de acuerdo, vamos a ver. Ya, lo que tienes que hacer, Romina, es lo siguiente, suma el FOB, el flete, el seguro. Pero te vas a dar cuenta, Romina, que tienes un pequeño problema. No puedes sumar el tercer punto, que es el seguro. Tienes que resolver la incógnita, que es el seguro. Tienes que hallar el valor de 2.95% de 58.230. Una vez que hayas el porcentaje del 2.95%, Romina, recién sumarás 58.230 más 668 más el valor que has hallado del seguro. La suma de los tres es el valor en aduanas. Me dices, por favor, tu cálculo, ¿sí? Ya tenemos que avanzar para luego pasar a la evaluación. Ya quiero que miren este cálculo. ¿Lo entendiste, Romina? Me dices por interno si lo has comprendido, si no, para volver a explicar. Muy bien, calcula, Romina, por favor, ¿ya? Hay la incógnita. El 2.95% de 58.230. Luego que tengas el valor, Romina, suman los tres valores, FOB, flete y seguro, nada más. Me dices por interno cuánto te salió para verlo. Una vez que ya tenga el valor, Romina, jóvenes, yo pongo la resolución del problema en pantalla, ¿ya? Que ya lo he hecho también. Y después continuamos con la segunda parte. Y con eso hemos concluido el tema del tributo. Y es la manera como van a hacer siempre cuando tengan cálculo de tributos. Ya, muy bien. Recuerda, Romina, que en el valor en aduanas, los valores son números naturales, no son números enteros. Bien, veamos la resolución del problema. El FOB 58.230, flete 668 y el 2.95% de 58.230 es 1.717.785. La suma de los tres te da 60.615.785. Me dicen si pueden visualizar este valor. Me dicen por favor, Michelle, Jeremy y Romina, si pueden visualizarlo. Ya. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Entendieron, por favor? La suma, el cálculo, los valores de las compras internacionales del valor en aduanas, jóvenes, son números naturales. No lo redondees, son números naturales. Es lo que habíamos enseñado la vez anterior.
Listo, ¿se entendió? Me falta la respuesta de Jeremy y de Romina. ¿Entendiste, Romina y Jeremy? ¿Han visto el cálculo en la pantalla? Pueden verlo. Si lo visualizan, me avisan y si lo han entendido también. Y si no, me dicen para poder explicar. Es hallar la variable. ¿Cuál es? El 2.95% de 58.000. Bien, ahora pasemos a la siguiente parte. La siguiente parte se llama tributos. Veamos. Si tienes la fórmula a la mano, bien, porque voy a retroceder la diapositiva, porque si no la tienes va a ser... Ahora mira, 60.615.785 debe ser multiplicado por ¿cuánto? Por el 11%. Multiplícalo, por favor. ¿Ya? Todavía. Y vas anotando el dato. Después me das toda la suma, ¿ya? Vamos a hacer eso. Multiplica la suma de los 3 por el 11%. Multiplica la suma de los 3 por el 11%. Y recuerda esto. El número es entero, ¿ya? El número es entero. Multiplícalo y anota en tu papel. Me dice cuando ya tienes el cálculo, ¿sí? Por interno. Ya lo tengo y entonces yo te sigo guiando. Y después vemos todos la solución, ¿ya? Todos juntos. Multiplica por la suma de los 3 y el valor de la suma de los 3 por el 11%. Y lo conviertes a número entero. ¿Ya tienen el cálculo? Han multiplicado la suma anterior de los 3 por el 11%. Me dicen si lo tienen, por favor, para guiarle en la segunda parte. ¿Ya? Acuérdense que el número es entero. ¿Sí? Ya. Ese número Romina ya es entero. Tienes que llevarlo número entero. No es número natural. Ahora, a partir del valor, son números enteros. ¿Ya? Muy bien, Romina. Jeremy, si ya lo calculaste, y si Michelle también lo tiene, ahora escuchen la siguiente parte. Suma el valor en aduanas más el valor en que has hallado, suma el valor en aduanas más el valor. ¿Se entendió? Suma el valor en aduanas más el valor en que has hallado y multiplícalo por el 20%. Guarda ese valor también, ¿ya? Suma el valor en aduanas más el ad valorem y multiplícalo por el 20%. Me avisan si ya lo tienen para seguir diciéndole y ya con esto terminaríamos el cálculo del tributo. Me avisan si tienen la siguiente cálculo. Valor en aduana más ad valorem
por el 20%. Muy bien, Michelle, pero redondéalo. Se redondea. Se redondea. Valor en aduana más ad valorem por el 20%. Redondeen los valores porque son números enteros. Estamos haciendo los tributos. ¿Ya? Muy bien, números enteros. Acuérdense, números enteros. Ya. Muy bien, Michelle. Omina, ¿tienes el cálculo ya? ¿Y Jeremy tienen el cálculo? El siguiente, el que acabo de mencionar. Si ya lo tienen, me dicen sí. Muy bien, es número entero, Jeremy. Ese cálculo es número entero. Ahora hallen la suma del valor en aduana más el ad valorem que tienes en número entero y lo multiplica por el 20%. Y ese resultado lo conviertes al número entero también. Ya, número entero, Jeremy, número entero. Muy bien, paso a la tercera parte. Quiero que presten atención. Tercera parte y última parte. La última parte. Sumen el valor en aduana más el ad valorem más el selectivo. Súmenlo, por favor. Sumen el valor en aduanas más el ad valorem más el selectivo. Y escuchen bien esto. Van a hacer dos cálculos con esas tres sumas. Primero al 16% y luego al 2%. Sumas el valor en aduana más el ad valorem más el selectivo y van a hacer dos cálculos. Uno lo multiplicas por el 16% y el otro lo multiplica por el 2%. Y me dices cuánto te ha salido y luego, por favor, luego de tener ese cálculo, sumen todo. Ad valorem, selectivo, IGB y IPM, nada más, ¿ya? Me dicen si lo tienen listo. Repito, sumen el valor en aduanas más el ad valorem más el selectivo. Lo multiplica primero al 16% y luego ya lo multiplicarás luego por el 2%. Luego de eso, que has hallado el IGB y el IPM, sumarás todo, ad valorem y selectivo, IGB, IPM, y me dices cuánto te ha salido. Y con eso hemos concluido y te muestro el resultado final de la solución.
Bien, leo el interno para ver si lo han podido hallar y voy viendo los cálculos para poner la parte final. Muy bien, Michelle. Una vez que Michelle que hace halló el 16%, vuelve a hacer lo mismo, pero ya no ponga 16%, ponlo 2% ahora. Sumas valor en aduanas, suman selectivo, suman ad valorem, sumen los tres. Y luego, uno hacen una multiplicación al 16% y luego harán otra multiplicación al 2%, ¿ya? Separados. Valor aduanas, ad valorem, selectivo se suman. Uno se multiplica al 16 y otro se multiplica al 2%. Luego de tener el ad valorem que ya calculaste, luego que ya tienes el selectivo, el IPM y el IGB, lo suman todo, jóvenes, y me lo dicen en número entero. Y eso sería todo. ¿Sí me entendieron? ¿Me entendiste, Jeremy? Veo que has hecho una pregunta por el selectivo. ¿Me avisan si me han entendido, por favor? Recuerden que ya ustedes ya tienen el valor en aduanas, ya tienen el ad valorem, ya tienen el selectivo. Sumen los tres y multiplíquenlo uno al 16% y luego otro cálculo al 2%. Luego te vas a dar cuenta que ya tienes la suma ya tienes el ad valorem, ya tienes el selectivo, ya tienes el IGB y tienes el IPM. ¿Qué vas a hacer con esos cuatro valores? Los sumas, ¿ya? Ad valorem, selectivo, IGB, IPM, lo sumas todo, nada más. Y ahí ya hemos concluido. Y te muestro la respuesta. Me dice cualquier cosa para leerlo en el chat. Ya, acuérdense, Jeremy, que los valores son números enteros. Son números enteros. Acuérdense que los valores se hacen enteros a partir del ad valorem. Cuando calculas el ad valorem, recuerden que estás calculando tributos. De ahí para abajo, ad valorem, selectivo, IGB y PM son números enteros. Muy bien, Jeremy, corrígelo solamente en números enteros. Me avisas, Michelle, cuándo te sale y me avisas, Romina, cuándo te ha salido, ¿ya? Y muestra en pantalla el cálculo. Voy a entonces pasar a la siguiente diapositiva mostrando cuánto era el valor en aduana y luego paso a mostrarle cuánto es el valor total. A ver, Michelle, lo explico de nuevo. Michelle, usted sumó, usted hizo la suma del ad valorem, perdón, usted hizo la suma del valor en aduanas más el ad valorem más el selectivo, ¿no? ¿Todos estamos en eso? Acuérdense, tienen que sumar así. Tienen que hacer dos cálculos iguales. Valor en aduanas más ad valorem más selectivo. ¿Lo sumaron? Ya, bien. Ahora, ¿qué van a hacer con esa suma? Un cálculo lo haces al 16% y otro cálculo al 2%. Bien, ¿qué tienes que sumar, Jeremy y Michelle? Suma el ad valorem. Ad valorem, escúchame. Suma el ad valorem, suma el selectivo, suma el IGB y suma el IPM, que son los cuatro resultados que ya los tienes por separado. O sea, usted ya tiene el cálculo de ad valorem, porque está haciendo esta suma. Tiene el cálculo del selectivo. Ahora solo le falta el resultado del 16% y del 2%, y lo suman los cuatro valores. Eso es el cálculo de tributo. Y muestro en pantalla, ¿sí? 2 minutos más para mostrar el resultado para que puedan pasar a su evaluación, ¿sí? Este cálculo no entra en pantalla. También, correcto, Jeremy, son números enteros, no son números naturales. Muy bien, Jeremy, de acuerdo. Ya, Michelle, ¿ese cálculo de qué es? ¿Del IGB o del IPM?
Acuérdate que la fórmula es la misma para el IGB y el IPM. La única diferencia, Michelle, solamente está en que las sumas a uno le multiplicas al 16 y al otro lo multiplicas al 2%. Ya. Muy bien, paso en pantalla entonces para que puedan ver el cálculo por si las dudas y damos por terminado este módulo. Quiero que vean el cálculo, ¿ya? Me avisan si pueden ver la siguiente diapositiva. Y con esto termino. Ya. ¿Ven en pantalla? Avísenme si ven en pantalla para explicar. ¿Ven en pantalla? ¿Lo ves, Michelle, Jeremy, Omina? ¿Pueden ver la pantalla de mi cálculo? Como pueden ver, en la parte está el advalorem al 11%, el selectivo al 20%, el IGB al 16% y el IPM al 2%. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado el valor en aduanas por el 11% y te da un número decimal, como pueden ver ahí. ¿Y qué hemos hecho? Lo he convertido a número entero. Salía 6.668. Ahora, el selectivo, ¿qué hemos sumado? El valor en aduanas más el advalorem. La suma de los dos multiplicado por el 20% me daba un número decimal. ¿Qué hacía? Lo convertía. Sería entonces 61.949. Ahora, el IGB, ¿qué voy a hacer con él? Voy a sumar el valor en aduanas, voy a sumar el advalorem y voy a sumar el selectivo. Y lo voy a multiplicar primero por el 16%. Y me sale 20.667. Luego haré lo mismo. Sumo el valor en aduanas, sumo el advalorem, sumo el selectivo y lo multiplico por el 2% y me sale este monto. Y lo convierto en número entero, 2.585. Y sumo los tres, porque esos son los tributos, advalorem y selectivo, IGB y PM. Y la suma de los tres se llaman cálculo de tributos. Me dice por interno si lo has entendido, el cálculo que está en pantalla, ¿sí? ¿Lo entendiste, Jeremy, Michelle y Romina? ¿Pueden ver el cálculo en la pantalla? ¿Entendieron el cálculo? Este cálculo lo van a entender si ha descargado la diapositiva de las fórmulas. Y ahí está aplicado, solo que aquí no he aplicado, no he puesto el detalle de las fórmulas, pero es de acuerdo a lo que les comentaba verbalmente que debían hacer. Bien, me avisa si has entendido, Jeremy, Michelle y Romina, ¿ya? Para culminar este módulo, ¿ya? Como pueden ver en el centro, son números naturales que nos salen, pero deben llevarse a números enteros siempre. Y los tributos solamente se suman a partir del advalorem, lo que hemos hallado, el selectivo, el IGB y el IPM, y la suma total te da los tributos. Bien, entonces doy por concluido el módulo. Este ha sido el cálculo de tributos. Este cálculo de tributos en realidad es importante solo conocer la fórmula, porque aquí a este cálculo de tributos le falta una fórmula más, que es una sesión de un módulo más que se necesita para completar la fórmula general, ¿ya? Por si acaso. Pero es importante que sepas la fórmula porque una vez que aprendas la otra parte, entonces simplemente se complementa y ya tienes el cálculo de tributos real de una importación.
En el examen no hay cálculo de tributo, Jeremy. En el cálculo no existen. No hay cálculos en el examen. El examen está en PDF. Me dice la señorita que el examen está en PDF, ¿sí? En el sistema. Lo que puedes hacer, Jeremy, es visualizarlo. Le puedes tomar una captura de pantalla, lo resuelves en una hoja, le tomas una foto y lo envías al site para verlo, ¿ya? Y ahí está tu respuesta. O puedes escribir las respuestas en un papel. Lo lees y en un papel escribes tu respuesta, le tomas una foto y lo envías al sistema y eso yo miro y ya está tu nota. Nada más. ¿Sí? Más simple. Hay varias alternativas, como pueden ver en el examen, y usted me dice todas, ninguna, solo 3, pero marca cuáles son las 3, y eso sería todo. Y lo envían todo por imagen, que es más sencillo, creo, que estar escribiendo, y lo hace. Sí, lo mandas al file donde está justamente el examen. Claro, no hay problema, siempre y cuando que se vea, Michelle, siempre y cuando que se pueda visualizar eso. No, lo mandas en el sistema, Jeremy, lo mandas en el mismo sistema del site de tu módulo. Ahí lo dejas. Bien, jóvenes, entonces ya los dejo para que puedan ir en cualquier formato, Michelle. Puede ser en foto, puede ser en Word, puedes imprimir el PDF, marcar el PDF, tomarle foto y enviarlo de nuevo al sistema del site de ustedes, de alumnos, y nada más, eso es todo. Cualquier módulo lo puedes escribir incluso ahí en el mismo site donde está el examen, y eso sería todo. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo ya en la siguiente sesión de clases. Voy a mirar qué módulo sigue entre nosotros para continuar, ¿sí? Bien, entonces los dejo. Tomen con calma la evaluación, por favor. Lean las preguntas, no es difícil. La evaluación es todo lo que tema que se ha tratado y pueden consultar los PDF que se han enviado en el sistema sobre las sesiones de clases, ¿sí? Bien, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente sesión de clases, que sería pasado mañana. Bien, suerte. Nos vemos entonces la siguiente sesión de clases. Y con esto concluimos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos, Jeremy. Nos vemos, Michelle Altamirano. Y nos vemos, Romina. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente sesión de clases. No se olvide de resolver el examen y enviarlo al sistema. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias.